Ahí estamos. He cambiado de la sesión para que puedan entrar más de 100. A ver. Profe, volvemos a poner nuestros nombres. Sí, sí, porque lo otro lo he anulado. Ok. Porque no entran más de 100 en el otro. Bueno, a ver ahí. Santino. Un rato, ¿no? Mierda. Está. Bueno, ahí pasaron de los 100, o sea que ya estoy seguro que van entrando todos. Bueno, estábamos hablando del parcial, entonces la conclusión es que a los que han estudiado les ha resultado fácil, o por lo menos realizable sin inconveniente. Sí, profe. Sí, bro. Sí, bro. A ver. Ahí estamos todos. Ahora creo que faltan 3 y estamos. A ver. Listo. Profe, todavía hay alumnos de la comisión A que no pueden entrar. Ahí quedan 2. A ver, ¿alguien más les dice que no entra? 129, son 132. ¿O más? No. Bueno.
Ahí están casi todas, así que ya podemos empezar y en todo caso voy viendo si alguno queda fuera, así no nos desocupamos tan tarde. Hoy ya vamos a ver otro tipo de tejido. La clase pasada han empezado ya a ver un tipo de tejido que ha sido el tejido epitelial. Hoy vamos a ir viendo cada uno de los tejidos por separado. Acuérdense que esta materia especialmente es descriptiva y lo que estamos viendo es la organización de todos los elementos que forman el cuerpo humano, de como lo más chiquito hacia lo más grande. Y hemos empezado viendo los elementos por separado, el núcleo, la célula, las organelas, cómo se reproducen esas células chiquitas. Epa, tengan cuidado. Yo les pongo silenciar al entrar, pero parece que no tienen. Profe, prenda su micrófono. Sí, lo que pasa es que mi ahogado estaba tosiendo, ahí me pasó. Para que no moleste el tos. A ver, siguen. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que estamos viendo en esta materia la organización estructural de todo lo que es el cuerpo humano, desde lo más chiquito a lo más grande. Y hemos empezado por las organelas, por las células, qué les pasa a las organelas, cómo se dividen, la meiosis, la mitosis, cómo es el ciclo celular cuando pasan el periodo de latencia, hasta que después se empiezan a organizar. Y el hecho de empezar a organizarse es unirse las células para formar la estructura que le sigue en tamaño, que es los tejidos. Y vamos a ver en el transcurso del año, de las siguientes clases, cada uno de los tejidos por separado. Lo que es interesante que, digamos, vean o entiendan que ustedes piensen que el ser humano se forma a partir de una única célula. Y esa única célula, por distintas razones o de distinta manera, va a ir diferenciándose para dar cada una de las partes del cuerpo humano. Es maravilloso nuestra naturaleza, nuestro organismo, que logra de una misma célula que eran todas iguales, multiplicarse, diversificarse para formar estructuras que cumplen funciones totalmente distintas. Lo que vamos a tratar de entender es, en general, después los detalles obviamente que lo van a ir estudiando ustedes cuando fijen esta materia, pero lo interesante es entender qué función cumple cada uno de estos tejidos en el organismo, dónde están, y bueno, y las características que ellos tienen. El que vamos a ver hoy se llama tejido conectivo, o también llamado tejido conectivo. El tejido conjuntivo también se llama, que digamos en los dos casos la definición tiene que ver con la función conectar del tejido conectivo, que es justamente lo que hace este tejido porque está entre medio del resto de los tejidos, entre medio de los órganos, haciendo como de colchón, de amortiguador, de el lugar donde pasan los nutrientes. O sea que es un tejido que lo vamos a encontrar en casi todo lo que le podríamos imaginar que son los huecos. Ustedes, si alguna vez se han puesto a pensar que tenemos un hígado, tenemos un riñón, tenemos una glándula suprarrenales, tenemos una tiroides, pero entre medio de todo eso que hay, uno tendería a pensar de que está hueco. No está hueco, eso tiene una matriz, tiene una estructura que tiene tejidos. Ese tejido es mucho de este tejido conectivo, y de ahí el nombre de conectar, o de conjuntivo, porque hace como una conjunción, que sería un poco el sinónimo de conectivo. ¿Qué características tiene? Si el objetivo es más que nada estar entre medio de los órganos, es el mayor componente de tejido que tiene el organismo. Todo lo que hace a esa materia o ese
justamente tejido que está entre los órganos, entre las células, ayudando a que lo mantengan unido, le dé la forma. Entonces, dentro de las características más importantes es que es el mayor componente tisular del organismo. Tisular quiere decir tejido. Donde va a predominar lo que es una sustancia intercelular. ¿Por qué? Porque estas células que forman parte es un tejido muy laxo, en muchos casos, hay algunos que es un poco más denso, pero es en general con células que están muy separadas, pero tienen muchos tipos de células que tienen funciones diferentes que hoy las vamos a ver. Y el origen, o sea, de qué parte del embrión viene, es de origen mesenquimático, especialmente, pero no el único. ¿Qué funciones cumple? Si le hemos dicho que está en casi toda la parte de relleno, la función más importante es que conecta, que sostiene, que lo fija al esqueleto y que le da protección, o sea, envuelve a los órganos. Esa es una función muy importante, la función mecánica, pero también la función de nutrición, porque gracias a este tejido que está entre medio, es por donde le van a llegar todos los alimentos, o sea, las sustancias nutricias, van a pasar por este tejido para comunicarse al medio interno que sería el organismo mismo, donde necesitan llegar esos nutrientes. O sea que este tejido cumple una función también muy importante, que es la función nutricional o nutricia. También en este tipo de tejido que está envolviendo alrededor, en el medio, hay células que son las que primero ejercen el proceso de la inflamación. O sea, que va a tener una serie de células que le van a permitir que este tejido sea como la primera respuesta ante la defensa. Gracias a células como por ejemplo las de los glóbulos blancos o las de cicatrización, como son los fibrocitos. También a través de este tejido se va a recibir o mandar la información. Por eso también se llama de bioinformación, porque es la que le va a recibir la señal para decir, fabriquen un tejido, armen una célula, etc. Y por otro lado, si hemos dicho que está entre medio, es el control pasivo de la permeabilidad, porque va a formar la lámina reticular en todos los casos de las membranas basales. En este es muy importante describir qué lo forma. Y como hemos dicho que es un tejido medio blando, medio laxo, medio grande, tenemos tanto el espacio o el líquido o la sustancia que está entre medio de las células y las mismas células. Y a esas células las vamos a clasificar de dos maneras. Son las que siempre están, que se llaman fijas, forman parte de ese tejido, son células que tienen vida mucho más larga y prolongada, y son de origen mesenquimatoso, o son las otras células que son células móviles. Que sean móviles quiere decir que no se originaron ahí en ese tejido, no se fabricaron, diciendo de una manera más burda, en ese mismo tejido, sino que se fabricaron en otro lado, en este caso es en la médula ósea. Y la función de esas células era circular por la sangre, pero por alguna causa salen del torrente sanguíneo y van hacia este tejido a cumplir su función. Ese proceso se llama extravasación, y esa extravasación tiene que ver con el motivo por el que estaban, generalmente son los glóbulos blancos, por ejemplo, que van a tener, por lo tanto, una vida más corta, una vida media limitada, y van a cumplir una determinada función específica y en general es de defensa. Y después hemos dicho que todas estas células están como flotando en una sustancia intercelular que en general es de carácter acuoso, medio gelatinoso, y ese medio es el que tiene una estructura muy importante en todo nuestro organismo y que son las fibras. Por un lado está como eso que es una gelatina en la que se están moviendo o está formando parte de este tejido conjuntivo, que es la componente que se llama amorfo, o también antes llamada sustancia fundamental amorfa, y los que sí tienen forma, que son las estructuras duras de esa sustancia intercelular, que son las fibras.
Entre las fibras, la más importante es la del colágeno, pero también tenemos las fibras reticulares y las fibras elásticas. Y hoy vamos a ver un poquito de ese colágeno que a las mujeres tanto nos interesa saber, que se pierde con los años y que uno, digamos, pierde la juventud en esa piel y por qué se da y cuáles son las características que se han perdido. Entonces, vamos a ver dos cosas, la sustancia intercelular y las células. Vamos a empezar por las células que forman este tejido conectivo, tejido conjuntivo. Voy a pasar esto en el medio para que no tape. Hemos dicho entonces que estas células están, las que siempre están en el tejido, que se llaman fijas o residentes, o las que vienen de la sangre. Dentro de las que vienen de la sangre, las vamos a ver en una segunda etapa, estas son las fijas que se llaman fibroblastos, fibrocitos, adipocitos, pericitos, células mesenquimáticas, células reticulares y macrófagos fijos, o también llamados histocitos. Todavía siguen entrando. Bueno, entonces vamos a ver cada una por separado de estas células, qué función cumple y alguna característica que tengan para que... Profe. ¿Cómo? Profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Me puede aceptar de nuevo en la videollamada? Voy a salir porque se me ha puesto negra la pantalla. Bueno, muy bien. Gracias por avisar. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cada una de estas células por separado para entender qué función cumplen, qué características tienen y cómo las vamos a encontrar si uno tuviese que hacer una mirada en el microscopio. Tenemos estas que se llaman fibroblastos. En histología es muy común utilizar la terminación o de blastos, aquí les señalo blastos, o las terminadas en cito, porque blastos en general se refiere a células inmaduras y cito a células que ya están en su proceso final de diferenciación, o sea, mucho más maduras. Cuando hablamos de fibroblastos, estamos hablando de células inmaduras, no han terminado de procesar o de llegar a la última función, que es la transformación en los fibrocitos. Entonces el fibroblasto es el que le va a dar origen posteriormente a los fibrocitos. Otra vez que siguen entrando. ¿Qué característica tiene? Entonces, si esto es un fibroblasto y termina en blasto, ya nos está dando una idea de que es una célula que no está del todo diferenciada, por lo tanto tiene algún grado de inmadurez. Entonces, cuando se diferencie, en general los fibroblastos se van a transformar en fibrocitos, pero también tienen capacidad de transformarse en otros 3 tipos celulares, como puede ser el adipocito, el condroblasto o células musculares lisas. O sea, cualquiera de estas 3 células puede ser su origen el fibroblasto. ¿Qué características tienen los fibroblastos? Aquí vemos un dibujito. Y mirando el dibujito, que es más fácil cuando uno hace una descripción, podemos, digamos, reconocerle su forma. Alargada. Vemos aquí una que se ve bien que tiene forma alargada. Pero es cortita. ¿Qué tan cortita? Tiene aproximadamente 20 micras. Le vemos prolongaciones en los extremos y el núcleo, por ser alargada, lo vemos al núcleo ovalado. Tiene la cromatina laxa. En general, todas las células que tienen un estado de inmadurez, no, terminados en blasto, la cromatina van a ver que es laxa. Cuando hablamos de fibrocitos que han llegado a su estado de maduración total, la cromatina se vuelve mucho más compacta. Entonces, como toda célula inmadura, también le vamos a ver los nucleolos visibles, nucleolos, ustedes han visto ya en el proceso de la meiosis o de la mitosis, que cuando se ve el nucleolo es porque están en un estado inmaduro. El citoplasma es basófilo, que también es una característica de los inmaduros.
aparato de Golgi muy grande porque hay mucha producción de proteínas y lo vamos a ver que se mueven en todo el proceso de la cicatrización. Entonces, cuando estos fibroblastos llegan a su estadio de maduración final, se van a transformar, por ejemplo, en fibrocitos. Y la diferencia entre fibrocitos y fibroblastos va a estar en algunas características propias de los blastos, como son, se reducen, son más pequeñas y redondeadas, están redondeadas o cubiertas por el colágeno, siguen manteniendo esa forma de alargada a un poco más corta que forma de uso, el núcleo también va a ser alargado y la cromatina mucho más densa. Entonces, sin duda, si el fibroblasto es una célula que va a dar origen a otras células, va a estar en un estado de inmadurez o blasto. Y por lo tanto va a tener muchas de las características en su forma que tienen que ver con este estado anterior de maduración. Otras células que forman parte del tejido conectivo o conjuntivo son los adipocitos. Como su nombre lo indica, es una palabra mucho más conocida, es los que almacenan grasas. La fabrican, o sea, la sintetizan y la almacenan. Hemos dicho que la grasa que consumimos el ser humano, que almacenamos, siempre son triglicéridos. Entonces el adipocito tiene como función sintetizar y almacenar esos triglicéridos. Pero no nos olvidemos que aquí estamos viendo una materia descriptiva. Entonces lo que tenemos que saber es qué características tiene esa célula adiposa. Y aquí tenemos un dibujito. Vamos a tener de dos tipos de grasa, se le llama, la grasa blanca y la grasa parda. Este tipo de célula, que es la célula que se llama como forma de anillo, miren, justamente tiene la forma de un anillo, donde uno ve como si fuese la perla del anillo o la piedra preciosa, es el núcleo que ha sido desplazado. Esto es una célula cualquiera, solo que en el citoplasma tiene una vacuola de grasa de tan gran tamaño que ha desplazado el núcleo hacia un extremo, de manera que ha quedado con esta forma que se llama forma de anillo. Y estos eran pequeñas gotitas que se van fusionando entre sí para formar esta gran gota. Dentro de los tipos de tejido adiposo tenemos la grasa blanca y la grasa parda. ¿Qué van a hacer? Después vamos a ver algún detalle en qué casos encontramos una u otra. Otro tipo de células que vamos a encontrar en el tejido conectivo son los macrófagos. Los macrófagos móviles. Esto, como hemos dicho, son células que no estaban en el tejido conectivo o tejido conjuntivo, sino que son de la sangre y por alguna razón han migrado desde la sangre hacia este tejido. En la sangre eran los que se llaman monocitos. Entonces, ese monocito, por una circunstancia especial, va a salir del vaso sanguíneo, va a atravesarlo y va a ir a formar parte del tejido conjuntivo, y en esa circunstancia o en ese lugar se denomina macrófago. Aquí tenemos un dibujito de un macrófago. Y vemos como si tuvieran distintos tipos de caras. Por eso se llama poliédricas. En general son ovales o tienen forma de huso. Aquí se lo ve medio redondeado, pero la forma habitual más es fusiforme. Y cuando están activos, se los ve con muchos más irregulares y móviles. Y tienen como una especie como de pie o de prolongaciones, que son los pseudópodos o pliegues que van generando o van para cumplir su función. El núcleo es pequeño, aquí no se lo ve, tiene una cromatina condensada, lo que significa que no está en un estado de maduración mayor, y tiene un nucleolo pequeño excéntrico. Y la función especialmente es la de fagocitar, o sea, tomar o sacar del medio todos los elementos que puedan ser innecesarios para la célula. Por eso tiene muchas estructuras como los lisosomas, que son los que ejercen esa actividad fagocítica. Otro tipo de células, células mesenquimatosas. Estas mesenquimáticas o mesenquimatosas son de las células fijas y tienen forma estrellada o fusiforme. Están muy indiferenciadas, por lo tanto tienen esta característica o esta propiedad que es ser aquí está mal escrito, pluripotenciales.
Entonces, cuando están muy diferenciadas, pueden seguir el camino a formar distinto tipo de célula. Eso quiere decir que es pluripotencial, que puede llegar a una o a otro tipo de estructura de acuerdo al camino que sigan o a la necesidad en el lugar donde estén. Otras células son las células reticulares, muy parecidas a los fibroblastos, los que hemos visto primero, si se acuerdan que eran alargadas, solo que este tiene prolongaciones, por eso le da el aspecto como de estrella, estrellado. Y como su nombre lo indica, células reticulares, su función principal es fabricar un tipo de fibras que son las fibras reticulares. Acuérdense que hemos dicho que en todo la sustancia intercelular, esa como gelatina que baña estas pocas células, hay muchas fibras que le dan la estructura. Esas fibras eran de tres tipos. Unas son estas, las fibras reticulares, y otras eran las fibras elásticas, y otras las fibras más importantes que son las del colágeno. Otro tipo de células que vamos a encontrar, los macrófagos. Habíamos visto los macrófagos móviles, y estos son los macrófagos fijos. A estos fijos se les llama también histiocytos. Estos sí, al ser fijos, son propios de este tejido. No necesitan venir desde la sangre, por lo tanto no necesitan un estímulo para actuar. Están en el tejido conjuntivo y ahí van a actuar de acuerdo a la función o a la necesidad. Y dentro de las células migratorias, que hemos dicho que son parte de las células de la sangre, tenemos entonces macrófagos móviles, que lo habíamos nombrado, mastocitos, plasmocitos y leucocitos. Entonces, tengan presente que todas estas células están en la sangre y por alguna razón salen de los vasos y van al tejido conjuntivo a cumplir su función. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle de qué función o con qué estructura cumplen su función. Por ejemplo, los macrófagos. Hemos dicho que en la sangre eran los monocitos. Eran estructuras grandes y regulares, y con estos pseudópodos van a fagocitar porque tienen muchas enzimas denominadas lisosomas. Esa cromatina estaba como en riñón y generalmente le da un aspecto a la cromatina como de damero. Han visto que la plancha de la dama, del juego de damas, es a cuadritos de colores. Ese es el aspecto con el que se ven estos macrófagos. Otra de las células móviles, los mastocitos, o también llamadas células cebada. Este dibujo que ven aquí es tal cual como se ve un mastocito. Esférico, tiene grande, 120, 130 micras, pero el núcleo es chiquito en proporción al tamaño de la célula. Y la cromatina está bien densa o condensada, lo que quiere decir que está maduro. Lo característico de estos mastocitos es el citoplasma, donde en el citoplasma se ve claramente una serie de gránulos, muy marcados, muy pigmentados. Estos gránulos tienen un compuesto que se llama heparina e histamina. Por lo tanto, son responsables de los procesos o de las reacciones inflamatorias. Estos se consideran las células como de alerta del sistema inmune, o sea, las células centinela. Cuando hay un proceso o algo que como está por atacar el sistema al cuerpo humano, ellos se van a defender liberando estos compuestos de la célula ante un proceso que le puede ser adverso, como por ejemplo en los casos del asma, en los casos alérgicos, donde ustedes van a ver que, o deben haber escuchado alguna vez, que la gente que tiene un proceso alérgico empieza a o a estornudar o a tener una secreción nasal como de agua permanente, o incluso cuando está empezando un proceso viral, tiene un mecanismo de defensa, las mucosas, especialmente cuando el proceso es a nivel de mucosa, donde todas estas células, mastocitos o células cebadas, van a empezar a descargar el componente que tienen en estos gránulos en su citoplasma para atacar el proceso o la bacteria, el virus o la noxa se llama, que puede estar afectando. O en el caso de las alergias, que en realidad la alergia no es a una bacteria, un virus, sino es a un agente que no lo reconoce como propio el organismo y que reacciona de la manera como si fuese un agente infeccioso.
Entonces, estos compuestos que están aquí tienen histamina o tienen heparina. Libera esta histamina para atacar. ¿Y de qué manera? Produciendo una secreción importante para como hacer el efecto de lavado. Por eso ustedes van a haber escuchado muchas veces que este proceso de respuesta es muy incómodo para el paciente que lo está padeciendo, porque tiene una rinitis, tiene una congestión, los ojos, le duele, porque generalmente eso produce inflamación y produce dolor y malestar. Entonces la medicación que se da es justamente para inhibir la secreción de estos gránulos. Si estos gránulos son de histamina, lo que se da en estos casos es un antihistamínico, que evita. Pero, como les he dicho otras veces, el ser humano, digamos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, lo que hace es muchas veces corregir los síntomas. Entonces, cuando uno está enfermo, lo que hace es atacar la causa de la enfermedad y también, asociadamente, reducir los síntomas que le están mortificando. Que en este caso puede ser esa rinitis alérgica o esa secreción cuando uno está con un resfrío, con una virosis. Pero ¿qué pasa? Estamos como bloqueando la defensa normal del organismo. Esa defensa, si uno lo hubiera, o sea, imaginémonos de aquí hace 300, 400 años donde no existían muchos de los medicamentos, el organismo se tenía que defender solo, con todos estos mecanismos que tenía para hacerlo. Y este era uno, pero producía una serie de trastornos. Hoy, como hay medicación buena para tratar, por ejemplo, una bacteria, uno paralelamente le quita el síntoma, como es esto de la secreción o de la molestia, y de la congestión por culpa de estos gránulos, y le da mejor calidad de vida. Pero a veces estás quitando las mismas defensas del organismo y le estás como prohibiendo al organismo que se defienda naturalmente. ¿Se entiende? Entonces, estas células son las células que tienen la histamina, que va a reaccionar como inflamatorios, son productos inflamatorios ante la presencia de un agente o un proceso alérgico, que es donde más actúa. ¿Cómo hacen para actuar? Tienen receptores, o sea, lo van a reconocer con unas inmunoglobulinas E, que con esas inmunoglobulinas hacen el reconocimiento del cuerpo extraño. Entonces esa inmunoglobulina se va a unir al antígeno y esa unión de antígeno con anticuerpo es la señal necesaria para que estos mastocitos liberen sus gránulos o sus componentes. Si uno los tiene que teñir para reconocerlos, tienen lo que se llama granulaciones metacromáticas. Acordémonos que metacromáticas era cuando, si teñimos con un colorante azul, se tiñe de color diferente, como puede ser el rojo o el violeta. En cambio, el núcleo es ortocromático, o sea que permanece de color azul. Y alrededor de los vasos sanguíneos los vamos a encontrar porque abundan mucho en la dermis. Vamos a ver otro tipo de células como son los plasmocitos. Los plasmocitos también son células que migran, que no es su origen en el tejido conjuntivo, sino que es en la sangre. En la sangre son los linfocitos, especialmente los linfocitos B. Cuando veamos sangre vamos a ver que hay linfocitos B y linfocitos T. Son un tipo de los glóbulos blancos. Son ovales, tienen aproximadamente chiquitos, 12 micras, y tienen un núcleo excéntrico. Y la cromatina está condensada con el formato que se llama de rueda de carro. El citoplasma es basófilo, quiere decir que se tiñe con colorantes acidófilos, acuérdense que era opuesto, tienen un ergatoplasma muy desarrollado, y tienen una zona que se la ve bien clarita, que es la del Golgi. ¿Cuál es la función de estos plasmocitos? Muy importante. Sintetizar los anticuerpos. ¿Quiénes son los anticuerpos? Son las inmunoglobulinas o las gamma globulinas específicamente. Entonces, ¿quiénes fabrican todos estos anticuerpos que a uno nos dan defensas ante bacterias, ante virus?
son los plasmocitos, que son los linfocitos B que han migrado de la sangre hacia el tejido conectivo. ¿Dónde vamos a encontrar tejido conectivo? Plasmocitos en el tejido conectivo donde haya un proceso inflamatorio. En todos los órganos linfoideos. Y cuando sea lugar de entrada de sustancias extrañas. Porque acuérdense que entonces esto va a ser los productores de nada más y nada menos que los anticuerpos que nos van a defender ante próximas agresiones del virus. Y ahora están los glóbulos blancos, en general. Los glóbulos blancos entonces sabemos que son parte de la sangre. Estos leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, se fabrican en la médula ósea. La médula ósea es la que está en la parte central de los huesos largos. Por ejemplo, en el esternón, por ejemplo, en los huesos largos de las piernas, etc. En esos lugares se fabrica la sangre. Y esa sangre, cuando está madura, lista, sale por un proceso que se llama diapédesis y va a los vasos sanguíneos. Teníamos 3 tipos de leucocitos en la sangre. Los que se llaman neutrófilos y eosinófilos, los linfocitos y los monocitos. ¿A qué lugares van a migrar estas células cuando haga falta? Por ejemplo, los neutrófilos y los eosinófilos pueden ir a mucosa intestinal. Los linfocitos se van a agrupar en los nódulos linfáticos y especialmente, por ejemplo, en placas de Pecher en el intestino. Y monocitos son los que hemos nombrado ya, que forman los macrófagos. Todas estas son células de defensa y van a actuar de esa manera cuando van al tejido conectivo. Entonces, resumiendo hasta ahora, hemos visto las células que forman el tejido conectivo, que eran 2 grupos, las que estaban fijas y las que estaban móviles. Y ahora lo que vamos a ver, en dónde están distribuidas esas células, que no eran muchas. Están distribuidas en una sustancia gelatinosa amorfa, que se llama sustancia intercelular o matriz extracelular. Antes se le llamaba simplemente un gel acuoso, que se creía que tenía sales orgánicas, y se le llamaba sustancia fundamental amorfa. En cambio, hoy se le llama matriz conjuntiva o extracelular, porque se sabe que tienen componentes muy importantes, como son las fibras. Entonces, dentro de esta sustancia tenemos un componente amorfo, donde sí vamos a tener los elementos inorgánicos y orgánicos, y el otro componente tan importante que es las fibras que forman parte de nuestro organismo. Entonces, aquí tenemos el cuadrito. La sustancia, todo esto es la sustancia intercelular, que va a tener las estructuras que tienen forma, que son las fibras, y las estructuras que no tienen forma o amorfa. Dentro de lo amorfo tenemos componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Entre los inorgánicos, agua y iones. Y entre lo orgánico hay una serie de sustancias que forman partes, estructuras muy importantes, como son el condritin sulfato, el dermatan sulfato, el queratan sulfato, el heparan sulfato. Estos son los que se llaman GAG, que pueden estar sulfatados o no, son los proteoglucanos. O las glucoproteínas, como la laminilla, la fibronectina, el procolágeno, etc. Y dentro de lo que tiene forma están las fibras, que había de 3 tipos. Fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Que ahí las vemos en los dibujitos y ahora vamos a ver un poquito más de ellas, que son muy importantes. ¿Qué podemos decir de la matriz celular, extracelular? Hemos dicho que tenía todo lo que era compuesto, una composición de inorgánica u orgánica. Aguas y sales, donde forman ese gel que está hidratado. Pero también había una serie de compuestos, los famosos GAG, que son glucosaminoglicanos, que les sirven, por un lado, las glicoproteínas para pegar, o de adherencia, el colágeno, la fibronectina, la laminilla,
Ustedes imagínense en la piel, todo lo que forma esta estructura, lo que hay entre la piel que le permite la unión, la dureza, la firmeza a la piel, está dada por la composición de esta matriz extracelular. Y también tenemos los proteoglicanos. ¿Qué función le cumple? Especialmente sostén mecánico, sostiene el hueso, que no se caiga, sostienen los órganos, que no se muevan, le da turgencia y le da una adherencia, en el caso de los órganos de adentro, para esa comunicación entre las distintas células. Y aquí viene una parte muy importante de este tejido conectivo, y es que son las fibras. Ustedes imagínense que este tejido conectivo es como si fuese una estructura, como si fuese en una casa, antes de construir las paredes y de poner los adornos y de poner los pisos, hay que hacer las columnas, el techo, el piso. Toda esa estructura está dada por las fibras del colágeno, elásticas y las reticulares. Desde el punto de vista químico son polímeros. Polímeros quiere decir poli, muchos, meros parte. ¿De qué? De proteínas. Y son proteínas extracelulares, insolubles, y que son las que le dan esa resistencia y elasticidad a este tejido. Veamos una por una. Las más importantes son las fibras del colágeno. Cuando uno se hace viejito, la piel, especialmente la de la cara, pierde ese colágeno. Por lo tanto, pierde la turgencia, pierde la tonicidad y se cae. Por lo tanto, el colágeno que fabricaba nuestra piel era el responsable de esas características. El colágeno, ¿de dónde viene la palabra colágeno? Justamente la cola vinílica, la goma de pegar blanca, se produce a partir de esto, que es lo que le da el nombre. Es como una gelatina que sirve de pegamento. ¿De qué está formado el colágeno? De partes iguales, monómeros iguales. Esos monómeros se llaman tropocolágeno, que es lo más abundante en la piel y en los huesos. Es lo que le dan esa resistencia al estiramiento, que no se rompa, a la presión, cuando uno se hace, y sostiene estructuralmente. También son los responsables de dejar pasar las sustancias o la comunicación, por eso intervienen en el proceso de filtración. ¿Cómo es el colágeno? ¿Cómo son estas estructuras, estas fibras, esta estructura de soporte? Hemos dicho que son una serie de pedacitos iguales. Ese se llama tropocolágeno. Ese tropocolágeno tiene esta estructura, es como una triple hélice. Imagínense que tiene 3 tipos de fibras que están enlazadas como formando una molécula importante que se llama tropocolágeno. Ese tropocolágeno se acomoda estructuralmente de manera que quedan paralelas, pero no puestas una al lado del otro, sino desfasadas. Miren, esta empieza aquí y termina aquí. En cambio, esta empieza un poquito más aquí y termina más allá. Y así. Entonces, esa organización espacial de las moléculas le dan una característica que permite, por un lado, explicar por qué al ojo se ven como bandas. Porque es como que van, imagínense, esta banda va a tener este pedacito no, este sí o no, que va generando esa fibrilla con esa característica tan particular que es como si estuviera rayadita. Ahora, ese conjunto de fibras van a formar ese conjunto de fibrillas, cada uno de estos puntitos sería una de estas, van a formar lo que se llama la fibra del colágeno. Y cada una de estas fibras del colágeno, unidas entre sí, van a formar el haz de fibras, que es la estructura más importante en su organización de estas tropocolágenos formando las fibras de colágeno. Esto hemos dicho que lo fabrican los fibroblastos, que eran células que estaban en esta matriz extracelular. Entonces yo les hago la pregunta. Cuando ustedes habrán visto millones de cremas o de incluso para otro tipo de funciones donde dicen es una crema con colágeno y uno se la pone,
pensando que esto va a entrar y va a ir a formar esta estructura. Después de lo que yo les he dicho, ponerse una crema con colágeno, ¿aumentaría esta estructura? No. ¿Por qué? No. Porque es diferente el que tenemos adentro, el de la Cuando- piel. Cuando uno come, cuando uno incorpora, imagínate que te digan, tomate, que he visto yo medicación que dice con colágeno. ¿Para qué? Para mejorar el colágeno de tu mano, de tu piel. El colágeno que nosotros incorporamos como proteína en la dieta, en una pastilla o en un polvo o de la manera que sea, como es una proteína, cuando la incorporamos en el estómago, rompemos esa proteína y lo que nos sirve son los aminoácidos. Entonces el aminoácido va a ir al proceso de síntesis, a mi fábrica de proteína, a mi fibroblasto, a donde se la necesite, a fabricar la proteína que hace falta. Entonces, el colágeno que comemos no llega como colágeno a ningún lado, a lo sumo llega como aminoácidos, para que sean los ladrillos la estructura para regenerarlo o formar una nueva proteína. Pero ahora imagínense si yo el colágeno me lo aplico en una crema por la cara. Son fibras de este tipo. Imposible que pase la piel. O sea que el colágeno que uno se aplica desde afuera hacia adentro no puede pasar. Por lo tanto, nunca va a entrar al tejido conectivo, que es donde necesitamos que haya nuevo colágeno para que me dé la turgencia, la juventud, la lozanía de la piel. Pero hay una cosa que he leído no hace mucho, donde esto era así, apoyaban la... Ahí levantó la mano Facundo Rodríguez, ¿qué necesitas? No, sin querer, profe, tocado. Bien. Entonces, mi conclusión cada vez que les decía, cada vez que yo les daba esta clase, les decía, si alguna crema tiene colágeno, y si es suavecita, te va a dejar la piel suavecita, pero la función del colágeno no la puede cumplir, porque no puede entrar el colágeno en la Pero, piel. profe, Sí. ni siquiera inyectándose nada. No, porque encima no es inerte. Inerte es el ácido hialurónico, inerte es, o sea, cualquier compuesto que no se disuelva, entra y rellena. Pero O sea, una vez que se deteriora, no se vuelve a generar, a regenerar. con los años, este colágeno va perdiendo esto, elasticidad, dureza, y por lo tanto va perdiendo su función. Pero si vos te lo pones desde afuera como crema, lo que quiero que les quede claro, que ustedes ya están en condiciones de entender, la piel es una barrera de protección, no entra nada, es la mejor protección que tenemos. Por eso cuando está rota, un lastimado, es peligrosa para que entre una bacteria y se infecta, sin duda. Pero cuando está sana, es una gran barrera de protección. Nosotros nos podemos poner 200 kilos de crema de colágeno y el colágeno no va a atravesar. Ahora, si el colágeno tiene lindo olor, te va a quedar lindo olor, sí. Si el colágeno es suavecito, te va a quedar suavecito, lo mismo que un aceite. Pero no va a cumplir la función del colágeno en tu piel. Es imposible que entre y que se inserte en tu tejido conectivo, porque el colágeno que tenemos en nuestra piel es exclusivamente el que nuestras fibras, nuestras células, fibrocitos o fibroblastos, han fabricado, porque la tiene que fabricar y armar la estructura dentro del tejido conectivo. O sea, ninguna crema, ningún shampoo, ningún nada que uno se ponga de afuera hacia adentro puede entrar a formar parte de una estructura. ¿Sí? Pero, de la misma manera les decía yo, cuando comen o cuando toman, digamos que es un remedio, o que es una pastilla, o que es un suplemento, con colágeno, tampoco servía como colágeno para ir a formar nuestras estructuras. Pero he cambiado parcialmente esa opinión. ¿En qué? Yo he visto una propaganda donde decía a determinada edad, después de los 60, la producción de colágeno disminuye notablemente. Porque disminuye todo, porque va haciendo un envejecimiento del cuerpo. Pero te dicen, cuando uno consume, en vez de consumir proteínas comunes, como puede ser, o proteínas variadas,
consuman más colágeno. ¿Y en qué sí tienes razón? El colágeno, aunque no lo hemos puesto aquí, está formado por 3 aminoácidos, principalmente. Entre uno de esos la glicina. Entonces, ¿cuál es la ventaja de consumir colágeno? Es que uno va a incorporar, sí, proteína, o sea, come carne, come huevo o come proteínas de colágeno. Si vos quieres estimular la producción de colágeno propia, si le aportas mayor porcentaje de los 3 aminoácidos que forman parte del colágeno, y sin duda es como si le estuvieras dando más cantidad de ladrillos adecuados para que tu organismo fabrique el colágeno. ¿Se entendió? O sea, es lo mismo que comer cualquier proteína, y sí, pero si tu objetivo es mejorar nuestro colágeno, y bueno, dale una proteína que tenga más, digamos, una proporción de aminoácidos parecida, o igual en este caso, a la proteína que nosotros queremos que fabrique el organismo. Profe, ¿cuáles son esos tres aminoácidos? La glicina y ¿cuál más? Histeína, sí, creo que te lo he puesto. Los aminoácidos son 21, ¿que no? Pero el colágeno tiene en mayor proporción, no es que sean los únicos, siempre la combinación. Pero, por ejemplo, la glicina es la que más tiene. Entonces, si vos en tu proteína que incorporas tienes un porcentaje más alto de glicina, es como si le estuvieras dando mayor posibilidades a la célula de fabricar el colágeno. ¿Me entiendes? ¿Por qué es interesante consumirlo como colágeno? Aquí te lo pongo. No sé quién. Sí. Sí. Pero también, digamos, avalando los tratamientos de belleza, esto es una proteína, es una fibra, imaginemos como si fuesen unos tensores, que cuando uno es joven, es niño, es edad mediana, están firmes, y después se van como perdiendo elasticidad, se aflojan. Lo que sí es cierto y funciona son todos aquellos métodos que aportan calor, como son punta de diamante, láser, no sé bien el nombre de algunos otros. Porque esos sí logran mejorar parcialmente o a veces transitoriamente. Porque como esto es una proteína, el calor es como que la tensa y la endurece, con el calor la logra como volver a darle algo de tonicidad, entonces logra generar una firmeza que tal vez la había perdido. Lo que no sabemos, o sea, depende de cada técnica, es cuánto puede durar eso, esa tensión que por el calor se ha logrado, que pueda volver como a aflojarse. Pero sí se ha visto que muchas de las fibras de colágeno, especialmente en la cara, que es donde más se han probado técnicas para mejorar esto de que la piel no se caiga, de evitar que se hagan pliegues o papada, que todo tiene que ver con esa pérdida de dureza del colágeno. Todo aquello que provoque calor intenso modificaría, justamente porque es una proteína, tensionándola y logrando de nuevo como una poco mejor de turgencia y de firmeza en la zona. Aquí tenemos 4 tipos de fibras de colágeno. Hoy se las ha estudiado con mucho detalle, con muchas, hasta desde el punto de vista químico, esto que me preguntabas vos, cuál tiene más glicina, cuál tiene más histeína, que digamos, sí es importante saber la composición si uno la quisiera como estimular a formar, pero todos son proteínas, en alguna proporción los 21, pero es mucho más notable la cantidad de glicina que tiene este colágeno. Y las clasifican en 4 tipos de colágeno. Más que nada van a depender de dónde estén. Por ejemplo, las que forman parte de hueso, tendón, cartílago fibroso, y en algunas zonas de la dermis son más duras. Tienen un diámetro un poquito mayor, y está fabricada o sintetizada especialmente por fibroblastos, osteoblastos y condroblastos. ¿Cuál es la función de estos que están en el tendón? Si son más duras, es que se estiren menos. Lo que hacen es evitar el estiramiento, o sea, resistencia al estiramiento.
En cambio, las que forman parte del cartílago hialino, que es más elástico, son un poquito más finas y el objetivo es resistir a la presión. Esta la forman los condroblastos. Ustedes van a ver que casi todas las que fabrican este tipo de fibras terminan en blastos porque son más inmaduras. Luego tenemos las fibras de colágeno que tiene el músculo. ¿En qué parte? En el músculo liso, en las vainas de los músculos, que es el endoneuro, de los nervios, en las arterias, en el útero, en el hígado, en el vaso, en casi todos los órganos, riñón, pulmón. Estas son más irregulares, tienen esa forma como ramificada. Y la función es otra, sostén. Especialmente darle la forma, o sea, estructural en estos órganos. Y en la membrana basal, que era la parte de más abajo, tienen que haber visto ya en tejido epitelial, mucho más blandas, son como una malla, no tienen esa regularidad en su forma, por eso se llama sin periodicidad, y estos actúan de sostén y de filtración. Pero si uno tuviese que describirla, todos responden a la estructura que hemos visto antes. Son monómeros y se van acomodando de esta manera, las fibras estas de tropocolágeno, para dar esta característica de la fibrilla de la fibra y formar haces que tienen alguna relativa diferencia de acuerdo al lugar donde se encuentren. Pero se les llama así, colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, etc. Profe, ¿qué significaba GAG? GAG, glucosaminoglicanos. Ah, bien. Profe, Sí. ¿esto está en algo relacionado con las estrías? Las estrías tienen más que ver con tejido epitelial. Es como si se hubiera... Ustedes han visto epitelial ya que no, han visto que tiene distintas capas. Aparentemente se rompería alguna de las capas y entonces esa rotura no es regenerada y la capa de la piel más superior es como que al transparentizar se ve la rotura de abajo. ¿Sí? Pero no es tanto el colágeno. Pero todo es como que va sumando, porque las estrías las tienen las personas jóvenes, en cambio la pérdida de la elasticidad del colágeno se da en las personas mayores, es por el paso del tiempo. Muy bien, gracias. Después tenemos otras fibras que son las reticulares, que es, digamos, muy parecida, justamente unas de las que se llaman las tipo 3, son las que forman las fibras reticulares, y todas cumplen más o menos la misma función, sostén, protección, rigidez, estructura, que siempre va a depender de dónde estén y de la organización que logren. Con esto hemos terminado de ver qué partes forman o qué estructuras le dan, digamos, forman parte de todo este tejido conectivo. Entonces, de acuerdo a cómo se estén organizando, Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Y Sí. las fibras elásticas, qué diferencias tienen con las fibras de colágeno y reticulares? son, estructuralmente son parecidas, pero las elásticas, no sé por qué no las he puesto aquí, son las que forman parte especialmente de los vasos sanguíneos. Ustedes han visto que si vos te tocas una venita, es como que se aplasta, pero vuelve a subir. Esa es la función de la fibra elástica, que le permite como aplastarse sin romperse y volver a tener su tamaño, su forma normal. Esa elasticidad es la que le da una fibra reticular. Y la fibra elástica. La fibra elástica tiene composición que le permite que justamente no se quiebre por la forma como se van acomodando esos monómeros, le permiten que se doble, que se articule, pero que no se quiebre. Entonces, sin duda, Gracias, profe. esos lugares que necesitan aplastarse y no romperse. En lo que necesita rigidez, como el hueso, como el cartílago, no van a estar las elásticas. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se clasifican. Estos tejidos conectivos los vamos a clasificar en dos grupos importantes. Uno es lo muy especializado, o sea, la célula ha ido diferenciándose tanto que llega a una característica tan diferente una de otra
y que ha perdido toda su forma inicial. Y los otros no están especializados, que se llaman conectivo propiamente dicho, y que son los que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esos? Lo que se llama laxo, colágeno laxo, el tejido conectivo de colágeno denso, el conectivo elástico, el reticular y el mucoso. En cambio, los especializados ya son, que los vamos a ver por separado, cada uno en una clase, salvo algunos que son muy cortitos, que está el tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, hematopoyético, linfático y punto. ¿Por qué diferenciamos el sanguíneo del hematopoyético? Porque el sanguíneo es la sangre que circula en los vasos y el hematopoyético es el que se fabrica en las médulas, en los huesos largos, en la médula ósea. Veamos el primero. Es dentro del conectivo no especializado, tenemos el colágeno. Este tejido no especializado colágeno lo clasificamos en dos, el colágeno laxo, el colágeno denso. Del denso, uno que tiene forma, por eso se le llama modelado, y otro que no tiene forma, o menos forma, que se llama no modelado. Y esto más que nada, la clasificación va a depender del ejemplo, de dónde estén. Por ejemplo, el tendinoso, es el que tiene el músculo, el que une, son las fibras de colágeno que van a unir el músculo con el hueso. ¿Y qué características tienen estas? Que son fibras paralelas, estas fibras de colágeno. En cambio, la laminar es la que encontramos muy ordenada en la córnea. El ejemplo de colágeno denso modelado en la córnea. El colágeno denso membranoso tiene una estructura, digamos, menos ordenada, y es más delgada. El denso o el laxo justamente va a ser por la cantidad de fibra, y ustedes aquí pueden ver el dibujito, es como que está desordenado el laxo. En cambio, todo el que es denso, vamos a ir viendo que las fibras van tomando una disposición estructural pareja, y por lo tanto son las que le van dando ese aspecto de más ordenado, tendinoso, laminar o membranoso. Y el que no es modelado es justamente porque tiene como desordenadas las fibras. Están dispuestas para cualquier lado, por eso se llaman al azar. Y un ejemplo de ello es en la parte de la dermis reticular. En cambio, aquí puede un poco responder lo que uno de ustedes me ha preguntado, ¿qué sería el elástico? Cuando es un conectivo elástico, es toda aquella estructura que necesite aplastarse, deformarse, pero volver a su posición. Ejemplo, los vasos arteriales. ¿Y por qué está dentro del denso? Porque tiene muchas fibras. Miren, este es como una microfotografía. Y especialmente de cuáles fibras, de las fibras elásticas. El conectivo reticular, y sin duda tiene muchas fibras reticulares. Y esas fibras reticulares arman como redes que se van a intercalar entre esas células que son los fibroblastos. Estas las encontramos especialmente en la médula ósea o en el estroma, que quiere decir el núcleo en el medio de los órganos linfáticos como el vaso, como el ganglio. También en el hígado lo podemos encontrar donde la diferencia está en el tipo de fibras especialmente. Y el conectivo mucoso es simplemente como el espacio que hay fuera de la célula, esa matriz extracelular con características gelatinosas, donde tiene aquí tiene como el ejemplo donde como están muy espaciados estas células con respecto a la cantidad de sustancia fundamental. ¿Dónde vamos a encontrar? Especialmente en el cordón umbilical. Es lo que se llama la gelatina de Wharton. Son todos los tejidos embrionarios. Este conectivo mucoso lo encontramos especialmente en esas estructuras embrionarias. ¿Qué podemos decir del adiposo? Entonces, este adiposo es uno. A ver si lo achico. Este tejido es un tejido adiposo que tiene como objetivo
guardar o almacenar grasa. La grasa en el ser humano son triglicéridos. Y hemos dicho que teníamos dos tipos de grasa, la grasa parda y la grasa blanca. La grasa blanca es la más abundante, es la que hemos descrito de esta célula tipo anillo donde el núcleo se desplazaba y formaba una gran vacuola por la unión de todas las gotitas de grasa. ¿A dónde lo vamos a encontrar? En la piel, abajo de la hipodermis de la piel, alrededor de los riñones o en el mesenterio, que es como una laminita que está envolviendo algunos órganos. En cambio, la grasa parda la vamos a encontrar en los recién nacidos. Perdón, la función de la grasa blanca, como sabemos de los adipocitos, reserva energética y protección de los órganos. En cambio, la grasa parda que está en los recién nacidos tiene una función muy importante y que es el mantenimiento de la temperatura corporal, por ejemplo, especialmente en los animales que hacen hibernación. Se dice hibernar y no invernar, ¿no? Y las características del tejido adiposo, de la grasa parda, miren, a diferencia de la grasa blanca, tiene el núcleo central, las gotitas de grasa que están en el citoplasma no se unen y le da un aspecto pardo al tejido, a diferencia del adiposo común que tenemos los seres humanos en los seres superiores, que es de color blanco. Esta es una característica que tiene el tejido conectivo muy importante y es la regeneración o la cicatrización. Cuando uno se lastima, todos lo tienen que haber experimentado, se forma al cabo de un tiempo, el organismo tiene un sistema de defensa que es de reparar ese daño o injuria, que también se llama en medicina, que es la rotura de un tejido. Entonces, ¿quiénes van a venir a cerrar o a formar la cicatriz? Es el tejido conectivo. Esta regeneración se hace gracias a unas células que se llaman células mesenquimáticas, ayudadas o acompañadas por los fibroblastos. ¿Por qué ellos pueden cerrar una herida? Porque tienen capacidad de fabricar de nuevo los componentes de la matriz. Cuando ese tejido ha podido reparar su propio tejido, es que tiene capacidad de cicatrización. Ustedes van a ver que en algunos casos hay determinadas lesiones que forman cicatrices que no se van. Eso de que no se van, ¿qué quiere decir? Quien ha hecho la regeneración o la multiplicación de células para tapar o cerrar el agujero ha sido el tejido conectivo. Pero si el daño de la piel, o sea, las capas superiores, no ha sido tanto, ha podido volver a regenerarse con esa capacidad de regeneración que también tiene el tejido epitelial y poder volver a armar o recuperar como esa alfombra, llamémosle así, a una cubierta superficial en donde ha habido un lastimado. Pero ¿en qué casos hace como un borde? Ha visto que muchas veces se le llama cicatrización queloide o que le ha quedado una cicatriz grande. ¿Cuándo es eso? Cuando el lastimado o el daño en la superficie ha sido de tal manera que se ha perdido parte de ese tejido. Entonces, en la cicatrización o en la regeneración del tejido desde el conectivo, ha cubierto y el tejido epitelial no ha sido capaz, o porque se ha perdido, o porque no llega a completar, porque la multiplicación o la proliferación ha sido de tal manera que ha llegado a la superficie. Entonces, el tejido que queda, donde lo vemos, no es de las mismas características de la piel, sino que es el tejido de más abajo que, como no ha habido, suponiendo en un caso, tejido epitelial o la proliferación, en el caso de los queloides, ha sido tan rápida, que sube, aflora y, digamos, evita que la piel pueda cubrirlo y volver a dar el aspecto de como si nunca hubiese pasado nada. ¿Preguntas? Con eso terminamos el día de hoy. No, profe, ninguna. Este es un poco más sencillo, creo, así que simplemente después ajustar bien el tema de describir las células y saber cómo están formadas las fibras de colágeno.
¿Va a subir, profe, esto a la plataforma? Sí, sí, yo ahora mismo lo subo. ¿Cómo dijo, también, Ya. ¿Cómo? cómo dijo que sería lo más importante de esto? Describir las células, describir las fibras y la función y un ejemplo. Cuando hablan de fibras, en qué están, en dónde podemos encontrar cada una. Pero esto es descriptivo. Desgraciadamente es mucha memoria, pero si lo entienden es más fácil después, digamos, llenarle el contenido con lo que tienen que aprenderle un poco de memoria. Después Profe, el se tejido las palabras. Profe, Sí, está ya en la plataforma. no me acuerdo si está allá, pero si no, ahora mismo me quedo a subirle al PowerPoint y subirle a la clase. Profe, Sí. dijo que lo más importante es descripción de células, descripción de fibras y qué más. O sea, descripción de todos los elementos que forman parte de los tejidos y después la clasificación de los tejidos, los conectivos, cada uno de ellos, qué características tienen y un ejemplo o varios ejemplos. Bueno. Profe, no me puedo poner asistencia. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé, no me permite acá estoy el- conectada con el celular porque la compu no me dejaba, no me permitía entrar. Decime tu nombre. Paglioni Romina. ¿Cómo es tu apellido? Paglioni. Paglioni. Perfecto. Listo. Ya Muchas te- gracias. Que tengan buen día. Buenas noches. Chao, chicos. Igualmente. Profe, Sí, ¿qué se finalizó la clase? sí, finalizamos la clase. Ah, bueno. House of the weekend, house of the weekend.